abajo, entonces entró en zonas donde no le correspondía y pues han sido otros los afectados. Aquí lo único que hemos tenido ha sido un poquito de inundaciones en las zonas cercanas al río Ameca. El río Ameca divide el estado de Jalisco con Nayarit y bueno, pues de vez en cuando sí se sobrepasa. Y lo que pasó es que al entrar el huracán en la zona de montañas, pues bueno, se saturaron las presas y el exceso de lluvia provocaron que los ríos, concretamente, que es uno de los más grandes, así modelo Río Bravo, pues se expandieran y han habido algunas zonas inundadas, pero realmente ha sido muy poco lo que nos ha tocado, afortunadamente, porque sí han habido zonas de Manzanillo para abajo. Yo hoy discutía con uno que era de Manzanillo para arriba y no, de Manzanillo para abajo pues o al revés. Qué bueno que no haya pasado. Así, sí. Muy bien. Pero vamos, aquí estamos. Hoy hemos ido a celebrar con algunos que el pueblo está muy bien. Ah, bueno, habéis ido a celebrar con Patricia. Pues no con Patricia, con unos cuantos golfos sinvergüenzas y simpática gente. No, oyes, ¿y qué opinan vosotros y vosotras, quiero decir, sobre todo con las familias, ¿no? Cuando, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Cuando pasa estas cosas, bueno, siempre recordamos que México casi es 5 veces España de grande en extensión, 4.5 más o menos, y yo sé que nuestros padres, nuestras familias, aunque hayan estudiado geografía y todo, pero como que todo se magnifica, ¿no? Dice, llega un huracán y resulta que estás en Cancún y llega en el Pacífico y estás a 2.500 kilómetros, pero te dicen, oye, a ver si te va a pasar algo. Y es como si en Rusia está pasando un vendaval de frío y tú estás en Málaga y en Marbella tomando el sol, ¿no? No sé si a vosotros os pasa esto de la familia que se preocupa mucho cuando pasan estas situaciones. Mucho, todo el tiempo. Mis padres más o menos, después de tanto tiempo, ya lo van asimilando. Pero al principio, hace 15 años, cuando llegué por primera vez a México, ha habido un terremoto en tal lugar. Es como si estuviera en Alemania. Entonces yo les ponía una referencia de distancia para que se hicieran una idea de lo lejos que estaba yo del terremoto, del conflicto, de lo que fuera, ¿no? Entonces así poco a poco se han ido dando cuenta y ya son ellos los que dicen, sí, es como si estuviera en Rusia, ¿no, hija? Sí, mamá, sí. Entonces, bueno, ellos poquito a poco lo van atendiendo. Pero igual, yo siempre que pasa algo, siempre les llamo, les aviso de alguna forma para que sepan que estoy bien, porque ellos igual se siguen preocupando. Sí, yo me he encontrado también con WhatsApps y con correos electrónicos, ¿no? Y también da la impresión de que estás en México y es pequeño. Y es como cuando dices, estoy viviendo en México, dices, pues yo conozco un mexicano, se llama tal, ¿no? Dices, bueno, sí, pero es que en México hay muchísimos mexicanos se llama y Pancho, mexicanas, ¿no? Sí, no, a ti, Alberto, también, me imagino que tu familia también pues te estará al pendiente de ti, ¿no? De la familia de España. Sí, yo no me dijeron nada, fui yo el que tomé la iniciativa. Y les mandé unas cuantas fotos por WhatsApp de la lluvia y tal. Y entonces, como yo lo tomaba como algo normal, con tranquilidad, pues... Claro, pues relax. Y más si te hiciste un selfie con Patricia, pues se lo mandaste. Dice, mira el selfie con Patricia. Pues no, pero sí es cierto que yo creo que a todos nos pasa, sobre todo los que tenemos a lo mejor los padres un poco más mayores, ¿no? Que finalmente dicen, joder, es que estáis tan lejos y si pasa algo y claro, pues México, como decimos siempre, pues realmente es un país que tiene una serie de características, pues terremotos, de vez en cuando algún que otro maremoto pequeñito, ciclones, bueno, en este caso huracanes, tornados, lluvias, y después también es cierto que muchas veces cuando llueve tanto hay muchas zonas del país que no están tan preparadas con el tema de alcantarillados y demás, o las alcantarillas a lo mejor están pues obstruidas de tanto tiempo, entonces se forman unos buenos pifostios, ¿no? Y después encima pues la prensa, que hoy en día con la comunicación, que gracias a esto estamos aquí, pero la comunicación lo malo que tiene es que también los papás y los
hermanos y tal están allí sentados viendo el telediario. Ay, Dios mío, lo que está pasando en México, que mi hijo, mi hija, mi hermano, tal. Se magnifica mucho, claro, ¿no? O sea, realmente las cosas que pasan en otros países, o sea, la prensa o los medios de comunicación magnifican mucho los problemas y eso provoca una terrible incertidumbre. Supongo que ya lo habéis dicho antes porque yo apenas me acabo de incorporar, pero sí, por ejemplo, el hecho de estar inscrito en un consulado a la hora de estos desastres, cuando realmente sucede algo, el consulado sí reacciona avisando a nuestros familiares si estamos dados de alta, si no, no. Claro, sí, es importante. Pero bueno, desde aquí queremos mandar a todos nuestros familiares, a todos los familiares que tienen españoles aquí en México, que nada, no ha pasado nada de nada, digo, a nivel de la comunidad española y bueno, y los mexicanos, no ha habido ninguna pérdida humana realmente. Sí ha habido daños materiales, obviamente, por la fuerza de los vientos y de las lluvias, pero bueno, todo eso tiene solución y que estamos estupendos, felices, ¿no?, de estar aquí nuevamente y que, bueno, pues esta lluvia ha limpiado un poco el ambiente que ya estaba un poco en algunas ciudades muy cargado, como aquí en la ciudad de Monterrey, que la contaminación está muy pesada y ha quedado hoy un día limpio, claro, precioso. El día estaba hoy para salir y fresquito, ¿no? Y la verdad que una sin contaminación. Sin contaminación. Una auténtica maravilla. También hay que buscar la referencia, el punto importante, ¿no? Vamos a cambiar radicalmente de tema y queríamos hablar un poquito, y en esto nuestra querida amiga Laura, especialista en la inmortalidad del cangrejo rojo de río. Y el camarón que se lo lleva la corriente. La corriente, pero eso... Cuando se duerme. Cuando se duerme, bueno. Pero cuando no se duerme y se queda enganchado. Queríamos que nos explicaras un poco, Laura, y así entre todos vamos también consultándote dudas que tenemos. Y por supuesto nuestros rezoyentes, si quieren llamar para consultar alguna de las... o preguntar algo a nuestra querida Laura, que bueno, ella sabéis que tiene un blog, hizo un blog para ayudar a toda la comunidad española. Ese blog se llama Emigrantes en México, que podías postear ahí en el chat, por favor, para que todo el mundo lo pueda ver. Es un trabajo excepcional que va haciendo poquito a poco Laura Gil, y que nos ayuda muchísimo en orientarnos en muchas cuestiones, sobre todo y principalmente de migración, ¿no? Entonces, Laura, te quería preguntar, sabemos que existen, bueno, distintos permisos de residencia, ¿no? Pero vamos a centrarnos en dos, que son los más importantes. También hay de estudios, hay de otras cosas. Pero bueno, lo que es cómo se obtiene la residencia temporal o la residencia permanente, que es todo el mundo siempre está ahí. Oye, yo quiero la permanente, yo quiero la temporal, no es mejor la no sé qué. ¿Por qué no nos aclaras un poco por orden una y otra? Bueno, la residencia temporal ya de por sí es bastante dispersa, y digo dispersa porque hay varias maneras de conseguirla. La residencia permanente, pues hay menos maneras de conseguirla. De hecho, reestructuré hoy el blog porque tenía ya tantos posts que cuando ibas a una etiqueta pues ponían 6 o 7 u 8 y entonces pues claro, pues ya se iban hacia abajo y luego la gente no lo encontraba. Así que ahora os vais a encontrar en el blog dos etiquetas, una residencia temporal y otra residencia permanente. En cada una de esas dos etiquetas vais a encontrar un solo post donde explico la generalidad de cada una de ellas y donde ya voy a los detalles, en los detalles de donde se explica, por ejemplo, cómo pasar de turista a residente temporal por oferta de empleo. Le das clic y ya te aparece el post con todos los detalles y todos los documentos que tienes que presentar. ¿Por qué lo hice así? Pues por eso mismo, porque ya a veces era un poquito complicado. La residencia temporal se otorga cuando entras a vivir por primera vez a México. Y digo por primera vez por una razón. Porque cuando tú tienes un hijo mexicano nacido en México, automáticamente te otorgan la permanente. Hay gente que no lo sabe. Pero no por matrimonio, ¿verdad? No,
Por matrimonio no, por matrimonio antes tienes que pasar por la residencia temporal. Entonces yo creo que es mejor que a lo mejor nos centremos un poquito hoy en lo que es la residencia temporal y otro día a lo mejor nos detallamos un poquito más en la residencia permanente, porque se dice así de rápido, pero no es tan... Nos parece bien, ¿verdad? Nos parece bien. Yo creo que sí, nos parece bien. Nos parece bien, vale. Sí, pues, sí, Queda aprobado. Solamente mencionaré un par de cosas de la temporal que son rápidas, o sea, de la temporal, de la permanente, que son rápidas. La residencia temporal en México se puede adquirir por varias razones, bien por oferta de trabajo, es decir, tú estás en otro país o incluso estás aquí como turista, una empresa te tiene que contratar y entonces han ido cambiando mucho las leyes. Desde el 2012 no solo cambió radicalmente la ley, porque antes podías hacer todos los trámites desde México sin salir del país, ahora no. Ahora hay trámites que los puedes hacer desde México y en otros obligatoriamente hay que hacerlos desde fuera de México. Eso implica que el que esté aquí en México y consiga que una empresa le patrocine una visa de trabajo va a tener que salir a un consulado mexicano al extranjero. De momento no han puesto impedimentos de ningún consulado. Es decir, tú puedes ir a Estados Unidos, a Guatemala, a Belice, a Buenos Aires, donde quieras hacer el trámite. Tienen que revisar bien en qué consulado, porque no todos los consulados, acordaros que hacen los mismos trámites. Hay consulados honorarios y hay consulados que se hacen trámites administrativos. Y no todos los que hacen administrativos hacen el proceso de entrevista de la visa. ¿Por qué lo comento? Porque luego no es la primera vez que surgen estas dudas. Se rumorea, de momento no es cierto, o sea, de momento no sucede, pero se rumorea que van a solicitar, como lo piden en Estados Unidos. Acordaros que las leyes migratorias van mucho de la mano de los cambios que tienen en Estados Unidos. Y te van a pedir que vayas a tu país de origen. De momento no, puedes ir al que quieras, pero se rumorea que va a haber un cambio de ley, que van a ajustar un poquito más, van a poner muchas más dificultades a la hora de obtener visas, especialmente por oferta de trabajo, no tanto por otras razones. Pero bueno, de momento podemos ir donde queramos. Entonces, una de las maneras de obtener la residencia temporal es por oferta de empleo, la otra es por vínculo familiar con un mexicano o residente. Es decir, tu pareja, bien sea matrimonio, bien sea pareja de hecho, bien sea concubinato, pareja de hecho y concubinato deben estar reconocidos oficialmente, bien sea porque tienes hijos mexicanos, bien sea porque tienes menores tutelados, bien sea porque incluso sí se puede transmitir hacia los padres. Es decir, yo, que tengo 40 años, mis padres quieren venir a vivir a México y yo los puedo traer como dependientes míos, pero no puedo traer a mis hermanos ni a mis cuñados, solamente a mis padres. Puede ser por estudios, y aquí sí ha habido algunos problemas porque hay mucha desinformación con el tema de estudiantes. Como estudiante, como residente temporal estudiante, no puedes obtener la permanente, así de claro. Tienes que pasar o bien a residente temporal o bien como turista, si tienes hijos mexicanos, inclusive si tienes hijos mexicanos. O sea, un estudiante está aquí, una chica se queda embarazada, tiene un hijo mexicano, no puede pedir la permanente. Bien pasa a residencia temporal o bien, casi es preferible que salga del país, renuncie a su residencia temporal como estudiante, entre como turista y automáticamente puede solicitar la residencia permanente. Y otras razones, como por ejemplo jubilados que quieren venir a México a jubilarse, valga la redundancia, tienen que demostrar que tienen ellos una serie de ingresos, o por ejemplo inversionistas, es decir, no confundamos inversionistas con una persona que abre una empresa. Un inversionista se le pide un mínimo de unos 90.000 euros
más o menos, $90.000, perdón, más o menos. Es decir, va a montar un negocio aquí donde la inversión va a ser un mínimo de unos $90.000, que no es lo mismo la persona que crea una empresa en México con otra pues, mexicano o residente. Ya no hay una obligatoriedad